Esta exposición gira en torno a uno de los mitos de la cultura europea de más larga y tenaz supervivencia, que durante 2000 años persiguió la imaginación de los hombres, forjó sus comportamientos e inspiró la imaginación de los artistas: la melancolía. Se trata, en el fondo, de una fábula de la creencia en un oscuro líquido que circula por el organismo humano, la bilis negra, y que causa una lista larga de enfermedades y de síntomas malignos, anímicos y orgánicos, pero que es a la vez el temperamento de los grandes genios, el origen de la imaginación y de la más alta capacidad creadora. Esta teoría, tan frágil, tan intrigante, en los siglos XVI y XVII, y particularmente en España, cobró un brío espectacular y conquistó la imaginación social, se instaló en el cruce de las artes y las ideas y se convirtió en un gran eje intelectual que explicaba la subjetividad, el origen de la creación y que inspiró numerosas obras literarias y artísticas, inventando una rica iconografía. En definitiva, se convirtió en un hecho de cultura transmitido de generación en generación hasta constituirse en una piedra angular del patrimonio europeo, un patrimonio inmaterial pero potentísimo que toma cuerpo en la medicina, la literatura y en el territorio privilegiado de las artes. Aún hoy, cuando la medicina moderna ha demostrado que la bilis negra solo existía en la imaginación de los hombres, sigue atrayendo la imaginación creadora con su eterna cantinela. En los años 60, un grupo de eruditos alemanes invitó a los historiadores del arte a hacer justicia con la España de Cervantes, país donde la melancolía, decían, alcanzó mayor hondura y singularidad de toda Europa. Cubrir ese vacío, decían, ayudaría a escribir la historia de la sensibilidad del hombre contemporáneo. Efectivamente, en aquel clima contradictorio de nuestro siglo de oro, en el que la crisis social y el desengaño conviven con un torrente de energía creadora, este jeroglífico melancólico se convierte en la trama que anuda muchas obsesiones de la sociedad. Para los coetáneos europeos, el español melancólico era proverbial. Pues con esta idea de partida, el Museo Nacional de Escultura de Valladolid inaugura esta exposición, que es un primer ejercicio, el primero que se hace con este tema, de este eslabón olvidado, evanescente y mal conocido de nuestro siglo de oro y nunca tratado, donde obras, como verán a continuación, de excepcional belleza y originalidad, construyen un provisional museo imaginario de la melancolía hispana. Es una exposición intensa. Cuando se habla de la melancolía, uno puede estar pensando en muchas cosas, pero es cierto que quizás han sido los autores de principios del siglo XX, sobre todo desde Viena, donde se han puesto a estudiar mucho más la melancolía, en el sentido de poder utilizarla ahora como recurso para una exposición que es única, que es lo que hay que decir también. María, en este sentido has tenido pues la originalidad, ya muy difícil en estos momentos, de encontrar un tema que no ha sido tratado nunca antes en las exposiciones y, sin embargo, que nos lleva a todos
en una predisposición de cómo acercarnos a las obras. No sé si habrá que leer a Freud para entender un poquito esta exposición, yo creo que no. Yo creo que también leyendo algunos autores como Stefan Zweig o como Chekhov, uno puede entender parte de la melancolía, no sé si la que hay aquí, que refleja el siglo de oro español, siglo complejo a su vez, porque aunque hablábamos de melancolía, hablamos también de un momento creativo impresionante en este país. Bueno, también he visitado hace un momento la Real Chancillería y no solamente era un momento complejo de creación y de melancolía, sino también de pleitos. La sociedad española pleiteaba mucho en el 16, creaba mucho en aquella época, se volvía melancólica, aunque yo creo que esto tiene un cierto reflejo en el siglo XXI, si nos atenemos un poco a las circunstancias. Era también el momento en el que se iba a asistir a lo que fue luego una crisis o decadencia del país, pero del que hemos visto que se puede obtener grandes cosas. ¿Qué cosas? La creación artística. Y no tengo que citar tampoco a Cervantes, a cuya casa también he estado hace un momento visitando, cómo en un momento en el que la melancolía nos puede llevar a una bilis negra o a una situación de pensamiento introspectivo, eso se convierte después en una capacidad de creación, en una capacidad artística que en ese sentido España ha reflejado.